Bueno, este es el cuarto y último. Cuando tenemos que hacer el esfuerzo de hablar de ética, eh, los textos requieren ser tratados con estos filtros, porque, digamos, la Biblia, en mi criterio, es un libro secuestrado por Occidente, un libro secuestrado por la teología y un libro secuestrado por el dogma. Entonces no es como sencillo escuchar, ¿verdad?, la voz de quienes están ahí. No se trata, digamos, cuando yo hablo de secuestro, de lo que se trata es de que su voz, la voz de los textos, ya no es diáfana a nuestros oídos, no solo por la distancia histórica, sino sobre todo por lo que podríamos entender como una distancia epistemológica, ¿verdad? Una distancia en lo que es la producción de conocimiento. La Biblia no es un libro de teología y no es un libro de moral. Vamos a ver, lo primero que yo necesito establecer para una hermenéutica de la ética, ¿verdad? Referida a la Biblia, es que en el Nuevo Testamento, como sucede en algunos libros del Antiguo, pero sobre todo en parte de los Evangelios y en el primer Pablo, lo que tenemos es la construcción de un mito originario. Es decir, ahí está nuestro cordón umbilical. Nosotros como personas del siglo XXI vamos a buscar a la Biblia dónde están nuestras raíces. Y resulta que nuestras raíces están profundamente hundidas y enterradas bajo siglos de reflexión dogmática y teológica que nos dicen en qué creer, cómo creer y para qué creer. Ya no escuchamos esa raíz y el esfuerzo exegético es irlo a buscar. ¿Por qué yo hablo de un mito fundante? Bueno, porque Marcos es un mito fundante, igual que Juan. Los dos empiezan con la palabra clave, en el principio. Antes del principio no existía nada, ¿verdad? Y Marcos, por ejemplo, es de estos dos que les comento, es el más radical, porque para Marcos hay una ruptura absoluta con todo. El único principio anterior a su relato que él reconoce es la voz del profeta Isaías, que en realidad es una compilación de tres textos diferentes. Entonces, en realidad Marcos corta el tiempo con una espada y lo abre y dice, bueno, vamos a encontrarnos aquí con el origen del origen, ¿verdad? Si el origen del cristianismo es Jesús, entonces yo les voy a llevar al origen de ese origen. Y en ese origen no hay nada. No hay familia, no hay casa, no hay pueblo, no hay prácticamente nada. Y es tanto así que en la introducción del Evangelio, en los primeros 10, 12 versículos, eh, Jesús llega solo de Galilea, de Nazaret de Galilea. ¿Verdad? Eso es todo lo que sabemos ante Juan. Y es ahí donde emerge el origen del origen, en ese acto de Jesús llegando solo en contraposición de las multitudes de todo Judea y Jerusalén que llegan a Juan. ¿Verdad? Galilea no, Jesús llega solo. Y cuando sale del agua, tiene una visión. Y en esta visión, el cielo se rasga. Es decir, ya no hay forma de no ver adentro del cielo. En Jesús
el cielo está expuesto por él y baja el espíritu en forma de paloma y disculpen la palabra, pero lo posee. Al punto de que después este espíritu lo echa al desierto para que pase ahí 40 días de prueba. Cuando Jesús regresa, que es en el momento en que la base del origen entra en la cárcel y ya está cerca de su muerte, entonces el mensaje es absoluto. El reino de Dios se ha acercado hoy. Eso es un problema que en el griego sucede, pero no en el español. ¿Verdad? En el español eso no lo oímos como debe oírse. En griego sí. Entonces, se ha acercado hoy o está cerca, ¿verdad? Pero no es que está cerca de que viene, sino aquí, ¿verdad? Y hay que hacer un cambio de corazón y ser fieles. Esa es el mensaje. De ahí en adelante se narra la lucha cósmica entre Jesús y los demonios. Solo los demonios los reconocen, ¿verdad? Ni la gente, ni los discípulos, ni la gente que ha sido sanada, nadie sabe quién es. Solo los demonios son los que saben. Y los demonios son los que conversan con él en esa lucha por tener el control del espacio que el reino de Dios, ha tomado en el presente en Galilea. Y es algo para Marcos tan serio que simplemente la realidad pensada, vivida y narrada se convierten en un presente absoluto que debe cambiar todo. Esa es la lógica del mito. El mito surge no como una explicación irracional, sino como una manera de ingresar la lucha cosmológica y cósmica en la praxis transformadora de Jesús. Ese es el gran tema. Si lo vemos por ahí, entonces vamos a entender por qué para Mateo y Lucas era tan importante desarrollar lo que desarrollaron. El caso de Lucas es realmente encomiable el esfuerzo que hizo, ¿verdad? Déjenme entrar aquí. Lucas hace un verdadero ejercicio de fuentes de lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento, pero es que va el capítulo 1, 2, todos son relaciones a esa época, ¿verdad? Hay cantos, todo el cántico de María, ¿verdad? Es realmente una síntesis de los profetas, igual que el de Zacarías, ¿verdad? Son alrededor de 160 versículos que tratan de ese tema. Mateo lo hace diferente, ¿verdad? Porque Lucas no empieza por la genealogía, sino que pasa de toda esta historia narrada a la genealogía, ¿verdad? Es primero el anuncio, la genealogía y la práctica. Mateo no, empieza por la genealogía porque este punto de quiebra de la historia humana requiere de los antecedentes que estén acordes al nivel de la grandeza que implica. Entonces, si es así, nosotros deberíamos de entender una serie de principios que están en estos relatos. Por ejemplo, un relato clave que hay en Lucas, un tema clave que hay en Lucas es que las cosas van a cambiar y se van a volver
patas arriba, ¿verdad? Perdonen la expresión, pero digamos, esta lógica de los valles se van a rellenar y los montes se van a bajar, que uno encuentra en Isaías, pasa a través de todo Lucas y a través de Hechos. Esto donde hay una relación más bien igualitaria es un tema lucano. Así es como se allana el camino de Dios. Y ese es el proyecto del reino de Dios. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, que es parte de la obra lucana, prácticamente las comunidades en los primeros 4 o 5 capítulos expresan su necesidad de vender todo y vivir conjuntamente. No me voy a extender más, pero quisiera señalar estos elementos que más adelante, la otra semana, puedo ampliar. Cuídense mucho, muy buenas noches.